Hola, buenas noches mis queridos hermanos y hermanas en la fe que nos sintonizan en las diversas plataformas digitales. Ya por fin es viernes 16 de julio del 2021. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos que en esta noche se están conectando a través de las diversas plataformas digitales. Y es para mí, hermanos, siempre una bendición el poder llegar hasta sus hogares en este devocional de las células globales de estudio, que en mi caso, tengo la bendición de poder impartirla para la zona norte de la ciudad de Veracruz y con la finalidad de poder tener este tiempo con Dios, este tiempo en el cual nosotros nos dedicamos a Dios para poder estar en comunión con Él, con esta serie, como les digo, que se llama Encuentros con Jesús. Hoy ya estamos, hermanos, en la lección 23 y me da mucho gusto que diversos hermanos empiecen a conectar en esta noche. Les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos que están conectándose. ¿Y qué les parece si para esto vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26, versículos 30 al 35? Y vamos a ver lo que dice esta porción de la Biblia. Dice Mateo 26, 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26, versículos del 30 al 35. ¿Qué le parece si antes de iniciar nos ponemos en oración al Señor para dedicarle este tiempo de estudio de la palabra para que podamos entrar en sintonía con el Señor? Vamos a orar, hermanos, ahí en sus lugares. Amantísimo Padre Celestial, te doy muchas gracias por la bendición que nos das de poder tener este tiempo devocional contigo, Señor. Rogamos, Padre, que tú seas el que estés en medio de nosotros, que tú, Señor, nos abras al entendimiento y nuestros corazones para que podamos entender y captar la palabra, Señor, que nos tienes preparado para esta noche. Te bendigo, Señor, y agradezco este tiempo que nos das. Bendigo, Señor, a todos los que están pendientes de esta grabación y a los que se han de conectar más adelante también. Que tu bendición sea con todos y cada uno de nosotros. En este tiempo, Señor, estamos en tus manos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar este tiempo de estudio y vamos a ver que la idea principal de este estudio es que Jesús nos invita a ser conscientes de nuestras inconsistencias y nos advierte del peligro de caer. Jesús nos invita a ser conscientes de nuestras inconsistencias y nos advierte del peligro de caer. Y vamos a ver, hermanos, nuevamente siempre tenemos en este estudio, vemos un personaje y nuevamente por tercera ocasión ya de esta serie, volvemos a ver a este personajazo que es Pedro. Creo que sobran las presentaciones nuevamente al multicitado últimamente Pedro. Y recordando que su carácter noble y a veces muy impulsivo, como muchas veces lo he nombrado, también sus reacciones inclusive es algo que lo caracterizaba de manera grande. Vamos a ver, hermanos, en qué circunstancias se encontró Pedro en esta porción de la Biblia con Jesús. Vemos, hermanos, que es un momento muy importante en la vida de Jesús y cargado de alguna manera de una gran fuerza emocional. El maestro acababa de cenar con sus discípulos, lo leímos en esta porción bíblica de Mateo 26, versículos 30 y 35. El maestro acababa de cenar con sus discípulos y créanme, hermanos, que no fue una cena cualquiera. Se trataba precisamente de la celebración de la Pascua,
que tanto significado tenía para todo buen judío. Además, era un encuentro de alguna manera íntimo, cargado de emoción por varias razones. Jesús, hermanos, acababa de anunciarles a sus discípulos la traición de uno de ellos. Ese fue un momento muy importante. Él mismo les anunciaba la traición de uno de ellos. También se trataba de la última vez que celebraría con sus discípulos este encuentro antes de ser apresado. Y justamente en aquellos momentos les anunciaba también que dentro de poco, cuando fuera apresado, todos ellos se dispersarían y lo dejarían solo. Es algo por demás interesante, importante de lo que le estaba diciendo Jesús en esa noche y en esa cena. La rapidez, hermanos, con que se leen estos versículos puede llevarnos a perder un poco de vista todas estas circunstancias que hacían de aquella celebración o de esa cena que fue una experiencia dramática para todos los participantes, pero déjeme decirle que especialmente para Jesús. Vamos a ver, hermanos, qué impacto produjo este encuentro en su vida. ¿Qué impacto produjo este encuentro en la vida de Pedro sobre esta circunstancia marcada en la Santa Cena y lo que le dijo a Pedro? Pedro, hermanos, vemos que todo corazón lleno de impulsividad, como ya lo conocemos, vemos cómo Pedro le indica a Jesús que incluso si todos los demás le negaran, eso dice Pedro, que si todos los demás le negaran, él nunca lo haría de ningún modo. Dice, hermanos, que él se mantendría fiel hasta el fin. Así le dijo Pedro a Jesús. Y Jesús, hermanos, un gran conocedor del corazón humano y gran conocedor, por supuesto, del carácter, fortalezas y debilidades de Pedro. Y definitivamente no creo que nada más de Pedro, sin lugar a duda. Yo creo que de todos, incluyéndote a ti y a mí. Le anunció de alguna manera, hermanos, que antes que el gallo cantara, así le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, Pedro, me negarás 3 veces. Estas palabras que le dijo Jesús a Pedro, hermanos, sin lugar a duda, eran unas palabras tan fuertes, tan golpeantes, pero recordemos que no fue tampoco la primera ocasión que Pedro fue confrontado con Jesús o por Jesús, pero debieron, sin lugar a duda, estas palabras, hermanos, sin extrañarme, que fueron un gran impacto nuevamente. Pero a pesar, hermanos, de todo, continuó afirmándole a Jesús que incluso, escuche bien, así le dijo, que incluso si aquello significaba la muerte para él, que nunca y jamás lo negaría. Así es como le dijo Pedro a Jesús en esta porción de la Biblia, que nunca jamás lo negaría. ¿Cómo ven, hermanos, al gran Pedro? Argumentando algo que sin duda o que sin lugar a dudas podríamos inclusive decir tú y yo en algún momento de nuestra vida en Cristo. Probablemente, hermanos, nosotros alguna vez hemos dicho o hemos comentado de alguna manera diciendo que yo me siento fuerte en la fe y yo creo que jamás negaría a Jesús y yo creo que no estaría con él hasta la muerte porque mi fe no va a caer. A veces a nosotros nos pasa esta circunstancia, a veces a nosotros nos pasa esta situación, así como Pedro, que fue impulsivo, pensando que jamás iba a tropezar o que jamás iba a tener esa debilidad de falta de fe en un momento determinado. Sin embargo, aquí podemos observar, hermanos, definitivamente, o estar de acuerdo inclusive sobre esta situación de Pedro. Podemos estar de acuerdo, creo que todos aquí, que es cuando Pedro expresaba estas palabras, estoy casi seguro, hermanos, que lo expresaba o lo afirmaba de todo corazón, no lo decía con mentiras, lo afirmaba de todo corazón. Inclusive, hermanos, él estaba convencido de que así sería y estaba dispuesto a hacerlo. Él se lo aseguró y se lo confirmó a Jesús. Mas, sin embargo, hermanos, la realidad le mostraría a él y a nosotros cuán equivocado estaba. Quiero pensar, hermanos, definitivamente quiero pensar que tal vez en aquel momento en el que Pedro
pues a lo mejor no supo o no pudo reconocer y calibrar el impacto de las afirmaciones de Jesús. El maestro, hermanos, le estaba advirtiendo a Pedro de alguna manera acerca de su propia debilidad, y sobre todo aquí quiero hacer énfasis en algo, hermanos, le estaba advirtiendo de su exceso de confianza en sí mismo. Jesús, hermanos, conocía muy bien que Pedro y no me queda la menor duda, hermanos, así como te conoce a ti y me conoce a mí perfectamente, y sabemos, hermanos, que no siempre podía ser consistente con sus propios impulsos y buenos deseos, porque vemos aquí, hermanos, que le advirtió acerca de su situación de debilidad y vulnerabilidad, y vemos aquí en esta parte cómo Jesús lo confronta. La afirmación, y en este énfasis es en el que me quiero basar, la afirmación de Jesús que le decía a Pedro era un toque de advertencia. Realmente era una llamada a Pedro para que fuera cauto y prudente en sus propias afirmaciones y con sus propios impulsos. Sabemos que Pedro era muy arrebatado, hermanos. Sin embargo, vemos aquí, es decir, estamos viendo a Jesús que le invitaba a tener una visión realista de sí mismo. Él se sentía muy seguro de lo que él era y de lo que él creía. Sin embargo, Jesús le confronta a que debe de ser realista en lo que él estaba viviendo. Vamos a ver, hermanos, qué aplicación tiene para nosotros este estudio. Y creo que es muy importante, hermanos, que veamos que en la primera aplicación, y si echamos una mirada a lo mejor hacia nuestro pasado, todos nosotros podemos identificar una buena cantidad de promesas no cumplidas, una buena cantidad de compromisos rotos inclusive. A lo mejor podemos tener una larga lista de buenas intenciones que no hemos culminado. Y a lo mejor, hermanos, como en el fin de año nos pasa muchas veces, de muchos propósitos que nosotros decimos o solemos decir antes de que venga el nuevo año, que solo se quedaron en esos, en propósitos. Pero salvo honrosas excepciones, hermanos, y esto quiero comentarlo así, pero salvo honrosas excepciones, sin duda alguna, y en el momento en que formulamos nuestras promesas, en que formulamos nuestros compromisos o propósitos, no me queda duda, hermanos, que también fuimos en su momento honestos y deseábamos que aquello que deseábamos, que aquello que estábamos formulando, que aquello que estábamos proponiéndonos, se pudiera hacer realidad, que se pudiera llegar a cumplirse, que pudiera llegar a culminarse. Lo deseábamos de corazón, igual como lo hizo Pedro. Sin embargo, llevarse a cabo o convertirse en realidad es algo que a veces queda muy largo. Sin embargo, hermanos, la mayor parte de las veces que nosotros propusimos cosas no fue así. Tal vez todo, hermanos, fue fruto de un momento de impulso, muy probablemente, o una reacción emocional que tuvimos ante una situación momentánea. Y también, hermanos, ¿por qué no? Pudo ser también fruto de una convicción auténtica, genuina y real, pero que no tuvo demasiado en cuenta nuestra realidad y nuestra verdadera capacidad de que lo pudiéramos llevar a cabo. Y entonces, hermanos, aquí nos podemos encontrar y ver qué similitudes podemos encontrar entre la experiencia de Pedro y la nuestra, o la tuya propia y la mía propia, hermanos. ¿Qué similitudes podemos encontrar en esta experiencia de Pedro? A veces, hermanos, nos pasa lo mismo en nuestras vidas definitivamente, y creemos que tenemos la capacidad de poder llevar a cabo todo lo que nos propongamos. A veces eso creemos, que tenemos nosotros la capacidad de poderlo hacer. Pero Jesús, hermanos, y este es el énfasis que quiero hacer, Jesús realmente sabe que nuestra capacidad y nuestras intenciones son limitadas, y que debemos nosotros, hermanos, ser realistas con nuestra situación actual. Debemos, hermanos, saber que sin Él, y escuche bien esto que le voy a decir, debemos saber que sin Él no podremos salir adelante, y que las intenciones que tengamos, por muy buenas que sean, quedarán en intenciones,
que los propósitos que tengamos, hermanos, quedarán en propósitos, si no dependemos al 100% de su santa y divina voluntad. Eso es muy importante que lo recalquemos, hermanos, porque sin Él no podemos hacer válido o no podemos salir adelante en nuestros propósitos o buenos deseos. Como segunda aplicación, hermanos, que les quiero decir en esta noche, Jesús también nos invita a tener una visión realista y auténtica de nosotros mismos. Nos invita a tener esta evaluación de nosotros mismos, pero no con el propósito de desanimarnos, hermanos, ni de desalentarnos. Tampoco con la finalidad de que nunca emprendamos nada de valor, difícil o nada costoso para Él, porque muchas veces, a veces lo podríamos ocupar como excusa. Más bien, hermanos, para que esto nos lleve a presentarnos ante Jesús tal y como somos, con nuestras debilidades, con nuestras inconsistencias, con nuestras flaquezas, y de alguna manera u otra, hermanos, de este modo, estemos en condiciones, escuche bien esto, estemos en condiciones de buscar su ayuda total y menguar en nuestra vida, hermanos, para que su intervención divina nos lleve a depender de Él, para poder vivir de alguna manera, hermanos, y obrar y actuar más allá de todo ello, pero también más allá de nuestros propios impulsos, deseos y de buenas intenciones. Nosotros tenemos que dejar que Dios obre en nosotros. Tenemos que dejar que nosotros, nuestra propia fuerza mengue para que Él crezca en nuestra vida. Yo te hago una pregunta esta noche, hermano. ¿Cómo crees que se relaciona esto con la afirmación de Pablo, que dice en 1 Corintios 10:12? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces nosotros, hermanos, este texto lo pasamos y lo escuchamos y lo repetimos miles de veces, pero no entendemos realmente el contexto de lo que quiere decirnos el Señor. Aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Realmente muchas veces nosotros, hermanos, podemos decir que tenemos una fe inquebrantable. Podemos afirmar inclusive como Pedro, yo te seguiré, Señor, hasta el final, y aunque todos te dejaren, yo voy a estar ahí y yo moriría por ti. Pero ¿saben qué, hermanos? Ante la prueba, ante la dificultad, ante las circunstancias, ante las adversidades, puede pasarnos lo que a Pedro. Pedro vino una persecución, anduvieron buscando a los discípulos para, decían, apresarlos, inclusive asesinarlos, mas sin embargo todos salieron corriendo a la mera hora. Pedro, a alguien que le dijo que lo seguiría aunque le costara la muerte, pues realmente sabemos, de acuerdo a las escrituras, que no fue así. Él lo negó, como lo había comentado Jesús, le negó 3 veces. Y vemos cómo realmente cuando la confianza la depositamos en nosotros mismos, tenemos un nivel de fracaso grande. Mas sin embargo, cuando dejamos que Él obre en nuestra vida y dejamos que nuestra propia capacidad que creemos que nosotros tenemos, se la dejamos a Jesús, nuestro éxito puede estar asegurado. Otra pregunta, hermanos, que les quiero hacer en esta noche es, ¿cómo crees que se relaciona este pasaje con la afirmación de Pablo en el versículo 9, en el capítulo 9, y donde dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Lo vemos en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces, hermanos, que nosotros no entendemos cómo solamente entendiendo la gracia del Señor y cómo estando sumisos a Él en obediencia y teniendo una total dependencia a Él, no necesitamos nada más. Bástate mi gracia, dice el Señor. El poder de Dios, hermanos, se perfecciona en nuestras debilidades. Es decir, cuando tú reconoces, cuando yo reconozco que Él es el único que puede tener el control de nuestra vida, que Él es el único que puede tener la dirección de nuestro diario seguir, de nuestro diario vivir, es cuando entonces el Señor actúa realmente en nuestra vida. Esta noche, hermanos, debemos entender que así como Pedro,
que aseguraba que él podía hacer y con sus propias fuerzas, y aseguraba que él podía llegar a mucho. No fue así. Pedro debió entender lo que Jesús le decía, y así como Pablo dice, bástate mi gracia, es lo que nos debe de bastar a nosotros, hermanos. Debemos de dejarnos descansar en el Señor ante cualquier adversidad y ante cualquier problema. Sabemos que por más buenos deseos que tengamos nosotros, hermanos, siempre vamos a necesitar de Dios, siempre vamos a depender de Dios, y debemos depender y debemos de entender que Él siempre va a estar y debe de estar en primer lugar en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga esta noche, hermanos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que bendiga a tu familia, que bendiga todo lo que emprendas. Es una bendición para mí siempre estar en las plataformas digitales, siempre sé que mis hermanos están siempre pendientes de las transmisiones. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Estoy transmitiendo desde la oficina, ya que pues estoy aún en cuestiones laborales, pero me da mucho gusto saludarle y saber que usted está siendo bendecido por el Señor. Si hay algún motivo de oración, hermano, por el que podamos apoyarle, también puede escribirlo en las redes sociales, y me comprometo, hermanos, a orar también por ti en esta noche. Que Dios te bendiga, hermanos, que Dios te guarde, y nos estamos viendo el próximo viernes en la siguiente lección, ya en la lección 24, y que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Estamos despedidos, hermanos, y que tengas una excelente y bendecida noche y un precioso fin de semana. Hasta pronto.